Nuestro tema de hoy: ¿por qué visitó la presidenta Claudia Sheinbaum la Basílica de Guadalupe? Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo la noticia nacional más relevante del día de hoy, para que no te cuenten, para que estés bien enterado. Y comencemos. Llamó mucho la atención la visita de la presidenta Sheinbaum a la Basílica de Guadalupe. El pretexto fue encabezar una jornada del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Y en estas jornadas la ciudadanía entrega voluntariamente sus armas y con eso, dicen las autoridades, se contribuye a disminuir la violencia en el país. Pero realmente todo eso es puro circo. Las armas que entregan de tiempos de la revolución no reducen la violencia, porque hay un río de acero, de armas, de la frontera norte mexicana a nuestro país que arma al crimen organizado. El problema en México es la falta de policías, de fiscalías, de juzgadores, de cárceles. La falta en números y en profesionalismo. Dicho eso, dicen claro que no fue una visita de carácter religioso, que la presidenta no asistió a una misa, obviamente por muchas razones, que el módulo del programa se instaló en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Claro, se pudo haber instalado en cualquier otro lugar de la Ciudad de México, pero escogieron el atrio de la Basílica de Guadalupe. Claro, todo esto era para que la presidenta se tomara la foto. La gran pregunta aquí es: ¿todo esto a pesar de que la presidenta pertenece al ala radical de la izquierda en el país? A esa ala que se identifica con las izquierdas cubana, nicaragüense, venezolana, y no con las izquierdas moderadas como la de Lula en Brasil o como la de Boric en Chile. Es esa ala de la izquierda que dice básicamente que ya nadie debería de ser religioso, que con la razón tenemos, que todos aquellos que piensan distinto a la presidenta de la República están mal y que no deben de acceder al poder. Porque ahí está su discurso súper polarizador, que le quita valor moral a todos aquellos que piensan distinto a la presidenta y a su partido. Y como dirían, quitarle valor moral a los contrarios es el primer paso hacia la tiranía. Pero nuevamente, entonces, ¿por qué la presidenta fue a la Basílica de Guadalupe? Más allá de tomarse la foto, ¿para qué se quería tomar la foto? Yo creo que es porque sus niveles de popularidad han caído, porque está preocupada y porque los niveles de popularidad de su partido han caído aún más. Vayamos primero con la presidenta. De acuerdo a la encuesta de Lorena Becerra, una reconocida encuestadora, quien antes trabajaba para Grupo Reforma y hoy lo hace con Latinus, la aprobación de la presidenta pasó de 80% en marzo de este año a 59% en mayo. Estamos hablando de una caída de 21 puntos en solo 2 meses. Por el contrario, la gente que la desaprueba pasó en ese mismo lapso de tiempo de 15% a 39%. Es decir, un incremento de 19 puntos. ¿Y en dónde le está fallando a la presidenta? El 63% dice que ha fracasado en disminuir la inseguridad común, como robos y asaltos. El 60% dice que ha fracasado en combatir al crimen organizado y el 59% dice que ha fracasado en combatir la corrupción. Ahora, yo aplaudo este cambio de actitud de la presidenta, de la locura ocurrencia de abrazos no balazos, a poner a profesionales al frente de la seguridad pública como Omar García Harfuch y a tomarse en serio el problema de la inseguridad pública. Pero también ahí están los datos y entonces por eso la presidenta acude a la Basílica de Guadalupe. Dicen que los mexicanos no podremos ser católicos todos, pero todos somos guadalupanos. Y a promover un programa que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz.
Pero finalmente vayamos con los niveles de aprobación de Morena. De acuerdo a la encuesta del periódico El Universal de Buendía y Márquez, hay un desplome básicamente en la popularidad del partido. Si en febrero de 2025 había una intención de voto del 46% para Morena, en febrero de este año se desplomó a 34%, una caída de 12 puntos. Claro, si la oposición va a lograr capitalizar esta caída, es otra pregunta, porque están muy mal y han dejado mucho que desear. Los niveles de la presidenta siguen siendo elevados, los niveles de intención de voto también para Morena, pero sí hay una caída importante en los últimos meses. Entonces, la presidenta fue al atrio de la Basílica de Guadalupe para tomarse la foto porque está preocupada por sus niveles de popularidad y los de su partido. Y tiene sentido ante la cada vez más deteriorada situación del país, en una medida importantísima gracias a las reformas de López Obrador, de su discípula Claudia Sheinbaum y de su partido Morena. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia. Esta fue la noticia nacional más importante del día de hoy. Nos vemos a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, 8, hora de Baja California, para vernos en vivo, para platicar de este tema y muchos más. Para que no te platiquen, para que estés bien enterado.